Bienvenidos a la lección 2, la continuación, la segunda parte de esta lección que estamos viendo, el tema de la comunión con Dios. La comunión con Dios. Así es que vamos a iniciar con una oración, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, queremos ir delante de tu presencia en este momento, Señor, rogándote en primer lugar que perdones nuestros pecados, Señor, que quites aquello que estorba nuestra comunión contigo, porque es importante, Padre, que nosotros podamos estar dependiendo de ti y estar en contacto contigo, Señor, por medio de la oración, por medio de la lectura de tu palabra, por medio de congregarnos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Queremos rogar tu bendición por esta clase y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Te rogamos tu bendición porque oramos en Cristo Jesús. Amén. No sé si apagamos porque oigo el zumbido. Parece que traigo el mosquito aquí y ya los sueño porque no me dejan dormir. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cansados de trabajar? Más o menos. Bueno, yo sí me canso, aunque no hago mucho. Muy bien, vamos ahí a ver un breve repaso. No sé si el versículo de memoria ya se lo saben. Ya en general ya se lo deben de saber, ¿verdad? Teóricamente ya deben de venir con el versículo aprendido. ¿Se acuerdan cuál es el versículo que debemos memorizar? Primera de Juan 1:9. ¿Y si se acuerdan cómo dice Primera de Juan 1:9? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo quiere decir voluntariamente? Les doy una pista. Es correcto. Primera de Juan 1:9. Si confesamos, ¿podemos decirlo todos juntos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos y librar. Ya ni me lo sé yo, ya se me olvidó. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿verdad? Para limpiarnos todos nuestros pecados. No, corríjame, hermana, porque si no pongo mis lentes no veo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Me lo aprendí hace tantos años que ya me confío y ya creo que ya me lo sé y ya vimos que no. ¿Saben que cuando uno memoriza los versículos, a veces uno no entiende mucho el sentido? Algunos versículos son muy claros, otros no son tan claros para nosotros porque no los entendemos, pero los memorizamos. Y después de memorizarlos, los ocupamos cuando menos nos lo esperamos. Y yo no sé si ustedes han tenido ya esta experiencia, pero muchas veces cuando estás hablando con una persona y estás hablando de Cristo, vienen a tu mente, el Señor trae a tu mente los versículos que ya has memorizado. O te lleva a la cita que quieres compartir, porque no me acuerdo bien, pero sí sé dónde está, sí sé lo que dice, y es el Espíritu Santo, ¿no?, que trabaja para traernos ese recuerdo a nuestra mente y poder compartir la palabra de Dios. Por eso es importante la comunión con Dios, porque la comunión con Dios no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace crecer, que nos hace madurar, que nos hace estar en comunión con nuestro Dios, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver el repaso rápidamente de la lección. Vimos que la comunión con Dios nos va a ayudar a mejorar esa relación que tenemos con Dios. Cuando se conocieron, recuérdenme sus nombres, los hermanos. Hermana, ¿su nombre? ¿Flor? Isaí. Flor e Isaí. Cuando se conocieron y que se interesaron el uno por el otro, ¿qué tanto conocían el uno del otro?
a partir de estar platicando y platicando y abriendo sus corazones, se empezaron a conocer, y ya se puede decir que se conocen ya más que cuando empezaron. Lo mismo es con Dios. Entre más platicamos con Él, más lo conocemos, ¿sí? Entonces estuvimos viendo algunas cosas interesantes que nos ayuda a crecer, mejorar nuestra relación con Él, conocerlo mejor, pero también nos permite andar en luz. Vimos muchas cosas interesantes y vimos algo importante. ¿Es lo mismo salvación y comunión? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Alguien que me diga brevemente por qué no es lo mismo salvación, o cuál es la diferencia entre salvación y comunión. Daniel. La salvación no se pierde y la comunión sí la podemos tener. La salvación, ¿qué es también? Es cuando tuvimos nuestro encuentro personal con Cristo. Es cuando le recibimos en nuestro corazón. El momento en que nosotros recibimos a Cristo, que tuvimos ese encuentro personal con Él, nos dio salvación, nos dio vida eterna. ¿Y la salvación se pierde? No se pierde. No se pierde, eso también ya lo vieron desde la lección número 1. ¿Y la comunión sí se puede perder? Sí se puede perder. Dice la lección en el 2 Romanos, que la comunión se establece gratuitamente al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. En el momento que somos salvos, en ese momento se establece la relación con nuestro Dios. Yo me acuerdo, no sé por qué me acordé, porque dice en el momento que recibimos a Cristo, en el momento que nacemos de nuevo, se establece esa comunión con Dios, ¿no? Pero las que son mamás han tenido esa experiencia de en su embarazo tal vez haber hablado con sus hijos, estando sus hijos en el vientre, en la panza, y cuando nacen los niños, los bebés reconocen la voz de la mamá. No sé si se han dado cuenta de eso. Mi esposa me contaba cuando nació mi hijo Sabdiel, que cuando se lo entregaron, dice, todo ahí, todo arrugado, todo colorado y todavía con algo de sangre, y le dicen a mi esposa, tómelo, así como está, pues es su hijo, es su sangre. Y pues ya lo agarró, y en cuanto mi esposa le habló, él volteó y le puso atención a lo que ella le empezó a decir, ¿no? La comunicación se dio inmediatamente, ¿no? Y así es con nuestro Dios. Es una comunicación que se da en el instante en que nacemos de nuevo. Entonces es importante. La comunión, hermanos, no es eterna. ¿En qué momento se pierde la comunión? Alguien que me diga en qué momento se pierde la comunión con Dios. Cuando pecamos, cuando tú cometes un pecado, pierdes la comunión con Dios. Dice la Biblia que Dios es santo, y dice la Biblia que es santo, santo, santo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Él nos ve a través de la sangre de Cristo, pero cuando nosotros pecamos, como Dios no tiene relación con el pecado, pues perdemos la comunión con Dios en ese momento, no la salvación. Dice el rey David, dice, devuélveme el gozo de mi salvación, porque hay tristeza cuando se pierde la comunión con Dios. No se pierde la salvación, pero sí se pierde el gozo. Hay tristeza, hay dolor. Yo les decía, una evidencia de que ustedes son salvos, de que son hijos de Dios, es precisamente el que cuando cometen pecado, sienten culpa. Te sientes mal cuando cometiste un pecado delante de Dios. Dijiste una mentira, hiciste trampa, robaste, lo que hayas hecho. Cuando eres hijo de Dios, sientes culpa. Y esa es una evidencia de tu salvación.
y en ese momento que tú cometiste pecado y sientes culpa, perdiste la comunión. Pero ¿qué tendrías que hacer para restaurar la comunión con Dios? Confesar los pecados. Exactamente. Entonces, eso es muy importante. Entonces, veíamos en el paso 3 los pasos para cuidar y mantener nuestra comunión con Dios. Y vimos ahí que hay que reconocer que la vieja naturaleza pecaminosa, llamada también la carne, que heredamos de Adán, aún opera en nuestras vidas. ¿Sí se acuerdan que hablamos de que estamos en la carne? Que tenemos dos naturalezas. Esta es la carnal es la que heredamos de Adán, que opera en nuestra vida y la que hace que nosotros nos inclinemos a hacer lo malo. Entonces, tenemos que reconocer que estamos en la carne. Número 2 dice, cree que al recibir a Jesucristo, Dios te ha dado una nueva naturaleza que te ayudará a experimentar una victoria continua sobre la vieja naturaleza. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? La naturaleza espiritual. Entonces, todo creyente en Cristo Jesús tiene dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Y entonces es importante lo que dice el número 3, sométete al control continuo del Espíritu Santo, quien ya mora en ti. ¿Sí ya habíamos contestado esa? No, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más para que veamos el recuadro de las dos leyes, nada más regresándome tantito al recuadro de las dos leyes, donde está lo de la ley de la gravedad. Dice ahí, las dos leyes, la ley de la gravedad indica que todos los objetos deben caer atraídos hacia la Tierra. Sin embargo, los aviones no caen a tierra, pues otra ley, la de la sustentación aerodinámica, que suspende la ley de la gravedad que opera sobre el avión. De la misma manera, en la vida espiritual, la ley del pecado indica que es inevitable que todos pequemos contra Dios siempre. ¿Tú puedes evitar pecar contra Dios? No. Todos por naturaleza pecamos contra Dios. ¿Cada cuándo pecamos contra Dios? Cada tercer diario, todos los días. Y dice ahí que la ley del pecado indica que es inevitable que todos pequemos contra Dios siempre, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús suspende esa ley en nuestras vidas, la ley del pecado, cuando nos sometemos al control del Espíritu Santo, y entonces no tenemos por qué vivir en pecado, sino podemos tener victoria continua sobre el pecado. Ahora, yo les decía que el secreto para saber cuál es la naturaleza que nos domina, ¿de qué depende? ¿Se acuerdan que yo les dije que tenemos dos naturalezas y cuál nos puede llegar a dominar dependiendo de qué? La que alimentemos más. ¿Sí se dan cuenta? O sea, si yo alimento más mi carne, es decir, veo mucha tele, veo muchas venenovelas, películas, me la paso oyendo música del mundo, me la paso con mis amigos, o se la pasan metidas con las vecinas, o se la pasan en chismes. Cuando hacen toda una serie de cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿qué estamos alimentando? La carne. Pero si yo diario, desde que me levanto, oro a Dios, leo la Biblia, estoy siempre tratando de congregarme, estoy siempre tratando de estar en comunión con los hermanos, todo el tiempo que puedo, oro. Y acuérdense que estábamos explicando, orar no nada más por pedir de dame, yo quiero, necesito, ayúdame, sino orar de Señor, gracias por este día que me regalaste, gracias por la familia que tengo, gracias por el trabajo que me diste, gracias Padre
por permitirme tener una iglesia donde congregarme, gracias por la salvación que me diste. ¿Sí me explico? Cuando nosotros oramos, tenemos esa comunión con Dios y alimentamos el Espíritu, entre más tiempo dedicamos a las cosas de Dios, menos tiempo vamos a tener para darle cabida a las cosas negativas. Ahora, yo les voy a decir algo que me gustaría que lo hicieran, no por mí, por ustedes. Cada vez que escuchen algo que les suene interesante, que lo diga el pastor o lo diga quien sea, pero les suena interesante, sobre todo ahorita que estamos tomando la lección, anótenlo. Si hay un versículo de la Biblia que no está aquí y se les comparte, anótenlo. Anoten las ideas, anoten lo que se está diciendo. ¿Por qué? ¿Qué les dije que al final de cuentas era la razón de ser del discipulado? A ver si se acuerdan. Nada más yo hoy les enseño lo que Jesucristo nos enseñó y después todos los que estamos aquí les enseñamos y una vez que termina el curso hasta ahí acaba todo. ¿Cuál era la idea? Crecer espiritualmente, pero ¿qué más? Compartir. Entonces la idea es que el día de mañana tú con tus notas, ¿quién tiene sus notas como las mías? Y me refiero, ¿sí ven lo que les estoy diciendo? ¿Qué tiene de raro mis notas? Subrayado. Y hago anotaciones. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes toman ese hábito, el día de mañana, en un mes, en un año, que dices, ay, tengo a alguien a quien le puedo dar el estudio del discipulado. No lo puede hacer el pastor, pero yo lo puedo hacer, es en mi trabajo, en mi casa. Pero tengo mis notas y tengo las anotaciones que hice que me ayudan a entender mejor. ¿Sí me explico? Eso les ayuda a mantener fresca también la memoria y poder hacerlo mejor. Entonces, ¿qué dice el 3 que decíamos? Sométete al control continuo del Espíritu Santo, quien ya mora en ti. O lo que es lo mismo, alimenta continuamente tu espíritu. ¿Sí? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos en este versículo 18? ¿Quién me dice algo que se le ocurre que le está diciendo este pasaje? Es un mandamiento, porque está diciendo que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, y viene ahí, antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice a ti al leer este versículo? En lugar de alimentar tu carne, alimentes tu espíritu, lo llenes, pues lo llenes con sus cosas. Con sus cosas en lugar de las cosas del mundo que nos acaban. Exacto. Entonces, dice, no os embriaguéis con vino. Y es solamente un ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿la Biblia habla del cigarro? ¿La Biblia habla de las drogas? No habla de nada de eso. Pero la Biblia dice que nada tome el control de tu vida. Es lo que dice, no os embriaguéis con vino, dice que nadie tome el control de tu vida, ni el alcohol, ni el vino, ni el cigarro. Ahora les voy a decir algo. Es una pregunta. Nuestro cuerpo, ¿qué tiene que ver con el Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? A ver, ya les respondí. En nuestro cuerpo. El cuerpo de nosotros es el templo, es la casa donde vive el Espíritu Santo. Y si yo le meto alcohol, ¿quién me va a dominar? La carne. Si le meto drogas, si le meto cigarro, no dice de la Biblia de cigarros, no dice de drogas ni ninguna otra cosa que haga daño.
pero sí dice que lo debes de cuidar el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo muere en ti y tú le metes porquerías, ¿cómo se va a sentir el Espíritu Santo? Triste, dice la Biblia, que no entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Entonces todo esto es importante, hermanos, que podamos entender que someternos al control continuo del Espíritu Santo es no alimentarlo con cosas que dañan nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y esta es una posición que yo tengo, si no es mío ya este cuerpo, porque es la casa del Espíritu Santo, ¿deberé de tatuarlo? ¿Deberé de hacerle algún tipo de cosa a mi cuerpo? No, porque ya no es mío. ¿El Espíritu Santo quién es? Es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad, es Dios, y yo estoy lacerando, lastimando el cuerpo que Dios me dio. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que cuidarlo y alimentarlo con cosas espirituales. Número 4, lee y guarda la palabra de Dios en tu corazón. Lee y guarda la palabra de Dios en tu corazón. Y vamos a buscar estos dos pasajes rápidamente. Salmo 119, 9. ¿Sí lo tienen? ¿Qué dice Salmo 119, 9? Sí, 9 y 10. De 9 al 11, perdón. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y está muy clara la respuesta, con guardar tu palabra. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Algo que está diciendo el salmista en el versículo 10, es la segunda parte del versículo 10 que a mí me llama la atención, porque dice al principio, con todo mi corazón te he buscado. Pero ¿qué dice la segunda parte? No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Será fácil desviarnos de las cosas de Dios? Muy fácil. Entonces, no me dejes desviarme de tus mandamientos es porque yo no puedo en mis fuerzas. Tengo que pedir la ayuda de Dios. Están ahí en el Salmo 119. Busquen ahí el versículo 173, si no mal recuerdo. 119, 173. ¿Qué dice? Déjenme, lo encuentro. Versículo 100. Sí, hermano, dígalo fuerte. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Sí, oyen lo que le está diciendo el salmista a Dios. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Salmo 119, 173. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que entendemos que está diciendo el salmista? ¿Por qué el salmista le dice eso a Dios si ha escogido sus mandamientos? ¿Dónde? O sea, Señor, escogí tus mandamientos. ¿Por qué le dice, esté tu mano pronta para socorrerme? Porque es muy fácil desviarse. Es muy fácil que venga alguien y te sonsaque. Cuando yo era nuevo creyente, yo les decía que el pecado más fuerte que yo tenía era precisamente el alcohol. Y cuando yo llegué a Cristo y quería aprender y quería conocer más de la palabra de Dios y quería yo ser diferente, ser transformado, aunque yo buscaba a Dios todos los días como nuevo creyente, con un hambre, con una necesidad, los que eran mis amigos, ¿ustedes creen que no me buscaban,
que no me hablaban, que no me ofrecían lo que ellos consumían, si yo andaba con ellos? Claro que sí. Me sonsacaban. Y uno de los errores que yo tuve es que seguí jugando con ellos. Yo jugaba básquetbol con ellos, jugábamos en un equipo. Entonces conocí de Cristo, empecé a ir a la iglesia, pero seguía teniendo contacto con ellos y ellos seguían su vida normal de pecado. Entonces, cuando jugábamos a la hora del piojo, ¿saben cuál es la hora del piojo? A la hora que está el sol en lo más alto. ¿Cómo creen que hay? Ahorita que hace calor, ¿les da sed? ¿O no les da sed ahorita que hace un montón de calor todos estos días? Tomamos y tomamos líquidos. Entonces imagínense, mis amigos, a la hora que está el sol más alto y después de jugar, ¿qué creen que llevaban para compartir y matar la sed? La cerveza. ¿Sí me explico? Entonces, es importante ver por qué debemos clamar a Dios. ¿Cómo dice el versículo, hermano? Ya hasta se me olvidó. Esté en tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos es algo que debemos decirle a Dios: esté tu mano pronta para socorrerme. Porque si tú sabes cuál es tu debilidad, tú sabes quién te va a sonsacar, quién te va a hacer caer, entonces debes de decirle: Señor, esté tu mano pronta para socorrerme. Porque yo he escogido tus mandamientos y no quiero caer, no quiero pecar. Decía el Salmo 119:10, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces es muy importante que lo hagamos. Juan 17:17 es un versículo muy corto que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice: santifícalos en tu verdad, y se refiere a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra santificar? Santifícalos. Más que limpiarlos, apartados. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. Entonces dice: santifícalos en tu verdad. Está orando Jesucristo. Esta es la última oración que hizo ahí Jesús con los discípulos, que está, ahí en Juan 17, que está orando por los que habían de creer cuando Él ya se fuera. Dice: no solamente te pido por esto, sino por los que han de creer. Y dice: santifícalos, apártalos en tu verdad. Entonces, la idea es que nosotros nos apartemos para Cristo por medio de su palabra. El pastor estaba explicando, no sé si el miércoles, acerca de la santificación, o el domingo, ya ni me acuerdo yo, pero la santificación es apartado para Dios. Y si ustedes ven en las cartas, decía el pastor, el apóstol Pablo, sobre todo vemos que dice: a los santos que están en Galacia, en Tesalónica, pero siempre es a los santos. ¿Los santos quiénes son? ¿Quiénes son los que están apartados para Dios? Los que Dios salvó, o sea, nosotros somos santos, no lo que ha enseñado o sigue enseñando la religión popular, sino lo que dice la Biblia. Los creyentes en Cristo Jesús, los santos, los salvos, son llamados santos porque son apartados para Dios. Y Dios quiere que el proceso de santificación es una doctrina que tal vez se vea en otro momento, pero cuando nosotros creímos en Cristo, somos apartados para Dios. Pero no estamos completamente al 100% santos, ¿o sí? Hay mucho pecado en nosotros. Entonces el proceso de santificación va creciendo, va avanzando conforme nosotros caminamos con Dios. Entre más caminamos con Dios, más nos apartamos para Dios. ¿Y saben cuándo termina ese proceso de santificación? Cuando lleguemos al cielo. Ahí ya vamos a estar 100% apartados para Dios. ¿Sí están conmigo? Si algo no me entienden de lo que digo, díganmelo por favor, para que no nos hagamos bolas. Muy bien.
Vamos a lo que sigue. Número 5. Ora y sométete a Dios. Ora y sométete a Dios. Pidiéndole la victoria sobre las tentaciones satánicas. ¿El diablo nos tienta? Sí, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 4:6? Acuérdense que ya tenemos las citas. Yo no les pido que las busquen, sino que ustedes ya deben de saber que las vamos a leer, deben de buscarlas, tenerlas ahí. Es más, les voy a dar un consejo. Para la próxima clase, sea quien sea, cada vez que vengan, ya traigan con papelitos los versículos que vamos a leer en la clase para darle fluidez, para darle más rapidez y así no perdamos tiempo. Porque yo hice mi tarea, yo busqué los pasajes de la Biblia y si ustedes ven aquí un montón de rayas o colores rosas y amarillos, pero también están escritos aquí. Todos los versículos que estamos leyendo, aquí los tengo yo escritos en mis notas. Esos ni el pastor los tiene, porque esto los hice yo. Entonces, eso es lo que yo les digo, que ustedes tengan esa iniciativa de mejorar sus notas. ¿Por qué? Porque los beneficiados van a ser ustedes. ¿Sale? Entonces, ¿qué dice Santiago 4:6 al 7? ¿Fuerte? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Él da mayor gracia. Y gracia dice a los humildes, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo fue? Bueno, ahorita lo vamos a buscar, Mateo capítulo 4, pero ¿qué dice 1 Pedro 5:6? Del 6 al 9. ¿Cómo dice? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Echar nuestra ansiedad sobre Él, porque el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Dice en Santiago, busca Mateo 4:4. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ya tienen Mateo 4:4? ¿Qué le responde? Dice desde el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 7, ¿cómo contestó a la siguiente tentación? Versículo 7, ¿cómo dice? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente en el versículo 10, ¿cómo dice? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las 3 veces, ¿con qué contestó Jesús al tentador, al diablo? Con la palabra de Dios. Sí, vean lo importante de conocer la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué dice ahí? Que el diablo, el versículo 11 dice, y el diablo entonces le dejó, y aquí venían ángeles y le sirvieron, le servían, dice ahí. Entonces, ¿es importante la palabra de Dios en nuestra vida? Bastante, muy, muy importante.
Número 6. Huye. Huye del terreno de la tentación. Resistir, huir, es la paradoja bíblica. La Biblia nos enseña que hay tentaciones que podemos resistir, pero hay otras de las cuales es mejor huir. O sea, debemos apartarnos inmediatamente de lugares, situaciones o personas que nos invitan a pecar. Especialmente hay que huir de aquellas tentaciones que tienen que ver con lo sensual. Ahora, fíjense, dice huye. ¿Qué es huir? ¿Qué significa huir? ¿Mandé? Irte, alejarse, escapar. Cuando uno escapa uno tranquilamente, despacio. Digo, a menos que no te quieran que te vean, a menos que no quieras que te vean que te estás yendo, te mueves sigiloso. Pero la idea es huir, vete, escápate, aléjate. ¿Qué dice 1 Corintios 6:18? Huir de la fornicación. Exacto, y dice la primera frase, huye de la fornicación. ¿Por qué la fornicación normalmente se utiliza cuando se tienen relaciones fuera del matrimonio? ¿Por qué las chicas salen embarazadas? ¿Por qué uno de los dos no huyó? ¿Querían huir? No querían huir. Después de que nace el chamaco que está embarazada ya quieren huir, ¿verdad? Pero ya demasiado tarde. Entonces, ¿sí se dan cuenta lo que significa huir? 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué es idolatría, hermanos? ¿De qué idolatría debemos huir? ¿Qué significa idolatría? ¿O qué entienden? Todo lo que es antes de Dios, puede ser el celular, el dinero, un santo, un culto. Ajá, exacto. Todo aquello que nos aparta de Dios, desde una imagen, la música, el celular, un ídolo, el deporte, el fútbol, lo que sea, todo eso, si eso te separa de Dios, es un ídolo. Y dice ahí que debemos de huir. Segunda de Pedro 1:4, ¿cómo dice? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué dice la última frase? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No sé si le expliqué la semana pasada cómo defino yo la concupiscencia. ¿Saben qué es la concupiscencia? Nuestra debilidad, nuestro pecado favorito. ¿Sí? Entonces dice ahí que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de nuestro pecado favorito. Todos tenemos un pecado favorito. Y se los pregunto, si yo les pregunto ahorita que me digan cuál es su pecado favorito, por favor no me lo digan. Tampoco se los voy a preguntar, pero solamente es para que pensemos. ¿Qué dice Santiago 1? Vamos a Santiago 1, no está en las notas, pero lo vamos a buscar. Santiago 1:12. Ya mero llego, Santiago 1:12. Y Santiago habla de nuestro pecado. ¿Ya lo tienen? Fíjense, Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, escuchen, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y hermanos, nunca echemos la culpa a Dios porque caímos en alguna tentación. Es que Dios me tentó, ¿por qué no me libró? Pues ¿por qué no huiste? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio pecado favorito es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La palabra muerte, ¿qué quiere decir? Separación. Decimos, se rompe la comunión con Dios. Y está diciendo ahí que nuestra concupiscencia, nuestro pecado favorito. Yo decía, cada uno de nosotros tenemos un pecado favorito, pero aquí el punto es este. Tú sabes cuál es tu pecado. Y seguramente esa tentación la tienes presente muchas veces, esa debilidad a hacer eso que no le agrada a Dios, que sabes que no está bien. Pero yo me pregunto, ¿la tentación es pecado? A ver, ¿quién da más? Dice el versículo 15. Y entonces la concupiscencia, la tentación, después que ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, yo les voy a poner un ejemplo. Yo les decía que mi pecado favorito era tomar, y que los primeros meses de mi vida como cristiano seguía yo conviviendo con mis amigos del mundo. Y ellos seguían viviendo su vida normal. Y cuando terminaban los partidos de básquetbol, llegaban con las cervezas. Fíjense, antes era coopérate para las cervezas, para la botella, para el pomo. Ese era lo normal, que nos cooperáramos. Pero como yo ya era cristiano, a mí ya no me pedían, a mí nada más, hermano, ahí está el pomo. ¿Sí me explico? Ahí estaba la tentación, mi debilidad, mi concupiscencia, mi pecado favorito. Pero mientras yo no tomara, no he pecado. ¿Se me hacía agua la boca? Sí. ¿Y saben qué hacía? Lo que decía ese punto, huir. Literalmente, cuando llegaron y me ofrecieron la cerveza, así, ahora sí que en charola de plata, como a mí se me antojaba y se me hacía agua la boca, tenía la boca más reseca. El diablo sabe nuestras debilidades. Literalmente le dije al que me la ofreció, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo importante. No, pero que espérate, que ahorita, no, ya me voy, me tengo que ir. Y literalmente salí corriendo. ¿Por qué salí corriendo? Porque yo sabía que si me quedaba, la iba a regar. ¿Sí me explico? Entonces es importante aprender a huir, porque solamente así Dios me ayudó a salir de esto. Ahorita yo puedo estar ya con ellos, con mis amigos, los que viven todavía, porque muchos ya se murieron, y si están tomando a mí no me afecta, porque ya Dios me ayudó a superar eso. Pero fue un proceso que no fue fácil. ¿Sí me explico? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿la tentación es pecado? No. Mientras no agarres el pecado y te lo eches para adentro, no pasa nada. Pero si lo agarras y te lo tomas, ya bailó. Y también está mal. Número 7. Ocúpate en hacer el bien
y júntate con aquellos que buscan a Dios. Ocúpate en hacer el bien y júntate con aquellos que buscan a Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:22? Ese es uno de mis pasajes favoritos y es el que yo aprendí y fue el que utilicé cuando tenía esos problemas de tentaciones. 2 de Timoteo 2:22 y nunca se me olvida porque es 2 de Timoteo 2:22. Entonces, todos puros doces. 2 de Timoteo 2:22. ¿Ya lo tienen? Voy a esperar a que todos lo tengan para que lo podamos leer. 2 de Timoteo. Ahí están. A ver, vamos a leerlo fuerte, que se oiga, por favor. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y es curioso, Pablo le está escribiendo al joven Timoteo, pero las pasiones juveniles, ¿quiere decir que son exclusivas de los jóvenes? No son exclusivas de los jóvenes, son los que más las viven, pero a uno ya viejo como yo, sigo teniendo pasiones juveniles, tentaciones que tiene cualquiera de ustedes. Y dice ahí, huye de las pasiones juveniles, y nos da la receta o la solución a cómo salir de esa tentación. ¿Qué dice? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Eso de qué me habla? ¿Qué creen que yo tuve que hacer? Dejé a mis amigos, no que les dejé de hablar, sino dejé de juntarme para hacer lo que hacían ellos y empecé a congregarme. Yo era soltero, entonces yo asistía a todas las reuniones de los jóvenes de la iglesia. Yo asistía a todos los cultos de la iglesia. Había culto el miércoles, había el culto el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, los sábados era reunión de jóvenes. Y había cuanta actividad hubiera, yo ahí estaba, porque yo me sentía bien cuando estaba ahí. Si yo no estaba ahí en mis primeros años de vida cristiana, seguramente hubiera tropezado muchas veces más de las que tropecé. ¿Sí me explico? O sea, no que no pecara, pero me ayudó mucho estar junto con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Un secreto para todos los que son papás. Si tú quieres que tus hijos crezcan en las cosas de Dios, el secreto está en que te mantengas en las cosas de Dios. Decía una hermana que me pedía que hablara con su hijo, porque no quería venir a la iglesia, porque no quería saber de Dios. Pero si el hijo no la obedece a ella, o ella no lo sabe mandar o instruir, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hablar, puedo decirle, pero yo no puedo hacer milagros de ese tipo. La responsabilidad es de los padres. ¿Saben qué yo aprendí con el tiempo? En una ocasión, en una reunión de pastores del compañerismo, había unos jóvenes, un matrimonio joven, que los dos eran mis compañeros del colegio bíblico. Ahora sí que los tres estudiábamos en el colegio bíblico, pero yo ya era casado, yo ya era pastor, pero ellos no. Ellos apenas estaban estudiando. Y ellos me preguntaron, ¿cuál es el secreto para que sus hijos, ahora que ya están grandes, estén en las cosas del Señor? Y el único secreto que hay
Es muy sencillo. Y perdón, es que me quedé pensando, dije, esto me suena como a pleonasmo, pero para estar mis hijos en las cosas de Dios es porque a ellos los tuvimos en las cosas de Dios. Fuera la reunión que fuera, así como yo lo hice cuando era soltero, lo hice con mis hijos, de tenerlos en cada reunión de la iglesia. Fuera reunión de jóvenes, fuera reunión de lo que fuera, o los llevábamos o nos acompañábamos, pero siempre estábamos. Que era reunión de, no sé, de varones, por ejemplo. Yo asistía a mi reunión de varones, pero él asistía a acompañarnos para estar con los hijos de los otros varones, para convivir entre ellos. Si era una reunión en otra iglesia que nos invitaron a alguna actividad, pues ahí vamos. Y siempre, en todas las reuniones de la iglesia, siempre ahí estábamos. ¿Por qué? Porque yo quería que mis hijos aprendieran a amar a Dios. Porque yo quería que mis hijos tuvieran su círculo de amistades dentro de la iglesia. Y aún así, fue difícil. Dios nos trabajó con nosotros, pero ese se las platico en otro día. Pero yo les quiero decir, la constancia, la perseverancia hizo que mis hijos estuvieran así, en las cosas de Dios. Y de eso depende, de la comunión con Dios. Estamos hablando de eso, ¿no? Mantenerlos en contacto con las cosas de Dios. Estás alimentando el espíritu de tus hijos. Y aunque pareciera que de momento a los hijos no se les queda nada, no les agrada de repente lo que se enseña, pero Dios no se queda con nada, porque el día de mañana que tus hijos tienen una necesidad, Dios les trae a la mente eso que aprendieron en la iglesia y lo van a utilizar en ese momento de necesidad. Y ocurre, y pudiéramos hablar mucho de eso, pero me van a colgar si no acabamos el tema hoy. ¿Estamos bien, hermanos? Ok. ¿Ya leímos 1 Pedro 3:10? ¿No? Dice 1 Pedro 3:10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque a la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces los ojos del Señor están sobre los justos. Hay que ocuparnos en las cosas del Señor. Yo les hablaba de las luchas de las groserías, del doble sentido. El trabajar tú en eso, en insistir, Señor, ayúdame a superar, a no decir malas palabras, a no jugar con el doble sentido. Si tú eres constante, el Señor escucha tu oración, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Muy bien, termino de leer el párrafo que no lo terminé de leer después de 1 Pedro 3, 10, 12. Dice, no es suficiente apartarnos del mal, también debemos ocuparnos en hacer el bien que Dios quiere que hagamos. Pues si no, tarde o temprano el mal nos jalará otra vez. Busca la compañía y amistad de cristianos que practican el bien. Necesitamos la buena influencia de otros. Y bueno, y de eso estaba hablando de mis hijos y de mí, ¿no? Exactamente eso. Inciso B. Pasos para restaurar nuestra comunión con Dios. Si tú, después de haber recibido a Jesucristo, infortunadamente cediste a la tentación, si tú después de haber recibido a Jesucristo infortunadamente cediste a la tentación y caíste en algún pecado, no te quedes postrado. Aunque Dios no aprueba nuestro pecado, comprende nuestra debilidad. Aunque Dios no aprueba nuestro pecado, comprende nuestra debilidad y en su gracia ha provisto la manera de restaurar
y en su gracia ha provisto la manera de restaurar nuestra comunión con Él. ¿Qué dice Primera de Juan 2, 1, 2? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Ya están ahí? Vamos a esperar a que lo tengan. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando veíamos que el versículo de memoria era Primera de Juan 1, 9, les decía que no estaba hablando, no se refería a salvación, sino se refería a creyentes, ya eran salvos, pero que necesitaban mantenerse alejados del pecado. ¿Qué dice 1 Juan 2, 1, 2? Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice la segunda parte de 1 Juan 2:1: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez que cometimos un pecado? Confesarlo inmediatamente. Tenemos un abogado que intercede por nosotros, que es Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? Si tienen dudas, pregunten. Si no me entienden, pregúntenme. Número 1. No encubras tu pecado. No encubras tu pecado. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. ¿Ya lo tienen? Esperar a que lo tengan. Proverbios 28:13. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, si tú cometiste un pecado, pues no lo escondas, confiésalo para que alcances misericordia. Y dice el 2, confiésalo. Admite que lo que hiciste es malo, porque Dios lo dice, y ríndeselo. La confesión debe ser específica. Es decir, si yo dije una mentira, pues debo de reconocer que dije una mentira y debo de pedirle perdón a Dios por haber mentido. Entonces, no lo voy a encubrir y lo voy a confesar. Veíamos el domingo, la vara y la corrección dan sabiduría. Cuando nosotros aplicamos la varita, por ya mis hijos ya están grandes, ya no hay varita, pero hay problemas, ya está el frío muy fuerte. Con razón, ya que ya está echando la cobija encima. Les decía, la vara y la corrección dan sabiduría. Y cuando mis hijos estaban chicos, que les disciplinábamos, sobre todo con Sabdiel, cuando le llevábamos a disciplinar, nunca era en público, normalmente era en el baño. Aunque estuviéramos en la casa, no era ni en su recámara, ni en la mía, era en el baño. En el baño, ¿sabes por qué te voy a disciplinar? ¿Por qué? Y ya decía, pues porque desobedecí, por ejemplo. ¿Y sabes lo que significa eso? ¿Qué significa? 3 varazos. Era nuestra dosis. 3 varazos. Ya está. Toma nota. Si no, yo te los voy a dar a ti. 3 varazos. Entonces, él sabía eso. Entonces,
Los 3 varazos es una clase adicional al tema, pero es para mantener la comunión. El niño ya sabía que le íbamos a disciplinar, que le íbamos a dar varazos. Nunca le decíamos te voy a pegar, y es muy importante. Nunca le decimos te voy a pegar, le decíamos te voy a disciplinar. Y entonces le dábamos sus 3 varazos. Pero algo que aprendimos desde que tenía meses de edad, aprendimos que le dimos como a los 3 meses sus primeros 3 varazos. En realidad fueron 9. 3 encima del pañal, 3 sin pañal pero como caricias, y 3 que le dolieron. Eso fue como aprendimos que dice la Biblia que el orgullo, el pecado está en nosotros desde que nacemos. Entonces, lo que necesitamos es doblegar el orgullo de los hijos. Le dábamos sus 3 varazos que le dolieran. Nunca le dábamos enojados, siempre se lo dábamos tranquilos y siempre de acuerdo a su edad era el varazo. Si a los 3 meses le dimos varazos, pues fue leve, pero que le doliera. ¿Por qué? Porque tenemos que quebrantar el corazón de los hijos. La Biblia habla todo eso, pero nada más ahorita rápidamente. Entonces, 3 varazos bien puestos, que derrame lágrimas. Si un niño le das 3 varazos y no llora, no fue quebrantado. Está enojado el niño, está berreando, está gritando. ¿Sí me explico? Entonces, cuando el niño llora y siente su llanto, no su quejido, sino su llanto, es que el niño ya se quebrantó. Inmediatamente dejas que llore. Ya que terminó de llorar, vamos a orar a Dios. Cuando él no sabía hablar, nosotros orábamos por él. Cuando él aprendió a hablar, él oraba: Señor, perdóname porque desobedecí a mi papá o a mi mamá o hice una travesura y te pido perdón. En el nombre de Jesús, amén. Una vez que él oraba, lo abrazábamos. Y ya que estaba todo en orden, salíamos. Él salía, y va a parecer mentira, pero salía con paz. Salía contento, queriendo pues estar bien con nosotros. Y lo aprendió bien, porque muchas veces le tocó 3, 4, 5, 10 veces al día. Porque era tremendo. Pero cuando conozcan a mi hijo se van a dar cuenta por qué digo lo que digo. Él les puede contar. Pero se volvía a la comunión con nosotros. Él nunca salía enojado del baño. ¿Por qué me pegaron? ¿Por qué me disciplinaron? No. Es más, si tú le preguntabas ¿qué te hicieron? Él no decía me pegaron, él decía me disciplinaron. ¿Sí me explico? Es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué usamos la varita? Porque con esta acariciamos y con la varita no acariciamos. Bueno, le acariciamos las pompis, ¿verdad? Pero restauramos la comunión con él y él con nosotros. Y aparte con Dios, porque aprendió a orar a Dios. Muy bien, ¿estamos bien hasta ahí? ¿En qué número estamos? 3. Cree que Él te perdona y te limpia de toda maldad. 1 Juan 1:9, que nos aprendimos de memoria, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el otro ya lo vimos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Número 4. Agradece al Señor la restauración de tu comunión. Es muy importante, hermanos, darle gracias a Dios, porque no lo estamos encubriendo, sino que estamos confesándolo. Creemos que Él nos perdona cuando nos arrepentimos, porque lo confesamos, pero dice aquí, agradece al Señor
la restauración de tu comunión. Dice el número 5, pídele que te dé una firme resolución de resistir ese pecado en el futuro. O sea, que te ayude a derrotar ese pecado, que fue lo que pasó en mi caso, que yo les decía. Yo le pedí a Dios que me quitara de beber y me quitó de beber. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ya vimos que Dios no tienta a nadie, pero cuando llega la tentación a tu vida, dice este versículo, que Dios, al mismo tiempo que te llega por un lado la tentación, Él te da la salida. Así es que siempre hay oportunidad de salir del pecado. O sea, cuando a mí me dicen, ay, es que ya, pues es que mis amigos me estaban presionando y ya no me quedó otra. No me digas que no me quedó otra, pues ¿para qué quieres las patitas? Pues para correr, ¿no? Para huir. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos ayude a salir adelante, a superar esa concupiscencia, pecado favorito. Número 6, mantén esa preciosa comunión con Dios. Mantén esa preciosa comunión con Dios, ya que de Él viene la luz a tu vida para iluminar a otros. Miren, cuando tú estás en esa comunión con Dios, y esa comunión con Dios la mantienes constante, los demás la van a ver. Los demás se van a dar cuenta. Y es muy importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos en esa comunión con Dios, porque eso es testimonio. Dice, no me acuerdo dónde fue una frase que dice que nosotros debemos ser como una Biblia abierta. Tu vida debe ser una Biblia abierta que todos puedan ver, que la gente pueda ver que tú eres diferente. Yo les decía, es muy triste que muchos creyentes termina el culto, salen de aquí y llegan a su casa y se quitan la máscara y el overol de cristianos y se comportan como si no conocieran a Cristo. Y eso pues no nos ayuda, ¿no? Yo les decía que enseña más lo que tú vives en tu casa que lo que le enseñas a tus hijos que deben de hacer. Porque tú le puedes decir a tu hijo no mientas, le puedes decir a tu hijo no robes, le puedes decir a tu hijo no digas groserías, pero si tu hijo ve que tú robas, mientes y dices groserías, ¿qué va a aprender él? ¿Lo que le dicen que no debe de hacer o lo que ve que hacen los papás? El ejemplo, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hermanos, ser luz. Ser luz. Dice Juan capítulo 15, Juan 15, 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, está diciendo claramente que necesitamos permanecer en Jesús. Dice Jesús en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Podemos hacer muchas cosas separados de Cristo, hermanos, pero no podemos tener victoria, bendición de Dios en nuestras fuerzas. Es mejor la bendición que Dios te da que la que consigues tú en tu propio esfuerzo. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? Ya vamos a acabar.
Ok. Y dice ahí que viéramos la planta de luz. Ahí tienen la planta de luz. ¿Sí están en el recuadro? Dice, todos nos hemos acostumbrado al uso de la energía eléctrica en nuestros hogares. Con encender un apagador tenemos luz instantánea en nuestras casas. Sin embargo, esa luz que vemos en la lámpara y nos alumbra no se origina ahí, sino que viene de una planta de luz ubicada en un lugar lejano. La lámpara no puede alumbrar si no está conectada a la planta de luz, que es la que genera la electricidad. De la misma manera, si como cristianos no nos conectamos diariamente a Dios por medio de nuestra comunión con Él, entonces no podremos ser luz a otros. La luz que emana del ejemplo de una vida íntegra, obediente al Señor, no proviene de nosotros, sino es resultado de que estamos buscando permanecer en aquel que es la luz. Y si cuidamos nuestra comunión con Él, alumbraremos siempre. En una ocasión en mi trabajo, hace muchos años, fue cumpleaños del gerente o del contralor, no sé, no de mis jefes, fue cumpleaños. Y duro conmigo, órale hermano, que vamos a festejar al jefe, que no sé qué. No, ustedes nada más van a tomar, nada más van de briagos. ¿Y a mí para qué me quieren? Para que yo coopere para no, yo no voy. No, que sí, que vamos a ir a comer, que es un lugar familiar, que no es un lugar familiar. Total que tanto insistió en que era un lugar familiar, que ahí voy. Y llegamos, ya estaba el letrerote. Cantina familiar. Sí, pues era un lugar familiar. Entonces, fue interesante que ellos sabían, en mi trabajo todos sabían quién era el hermano, ¿no? O sea, yo. Todos me decían así, hasta el director me decía hermano. Entonces, lo único que yo hice fue que la botana era barbacoa, pues quiero botana. Pues me eché mi botana y lo que hice fue aprovechar para hablar de Cristo con los que estaban junto a mí. Entonces, ellos sorprendían, ¿cómo puedes estar aquí y no echarte un trago? Que mira, que no te pasa nada, que una no es ninguna. Y al contrario, pude dar testimonio y pude contarles de lo que era mi vida, mi testimonio como cristiano, y pudieron saber un poco más de mí. Porque dicen, ¿y a poco tú sí tomabas? ¿Y a poco sí? Y se volvía entre broma y broma. Yo hablaba con la verdad. Y me daba gusto porque ellos mismos ya sabían que yo no tomaba, ya ni me ofrecían ni me pidieron para que aportara para la cuenta, porque la cuenta era pagar el alcohol y pues yo no. Yo les dije que si era para eso yo no iba. Entonces comí rico y pude dar testimonio de que Cristo nos cambia, ¿no? Entonces podemos hacerlo. Conclusión, hermanos. Vayan a buscar todos el Salmo 51 y vamos a analizar la experiencia del rey David en este salmo y las 11 cosas que él pidió en esta oración de confesión y arrepentimiento. Son las cosas que él pidió. Si ustedes en algunas Biblias, no sé si digan las de ustedes, pero en mi Biblia dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Sí se acuerdan de por qué fue Natán el profeta a buscar a David? Fue porque había pecado con Betsabé, ¿se acuerdan? Y porque mandó matar a su esposo. Entonces, una vez que ya estaba arrepentido David, vean todo lo que él pide en esta oración de arrepentimiento. Y es algo que debemos de apropiarnos nosotros. Veamos esta oración de arrepentimiento. ¿Ya están ahí? No, espérenme. En el primer versículo, ¿qué es lo que le pide?
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a las multitudes de tus piedades. ¿Qué dice? Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sí están viendo lo que está pidiendo? Que borre sus rebeliones, que lo lave de su maldad, que lo limpie de su pecado. Y para no irnos con todo lo que dice, bueno, el versículo 3 y 4 sí lo vamos a leer. Lean fuerte el versículo 3 y 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo para la palabra, teniendo por puro en tu juicio. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ay, me falta una hoja, ya la encontré. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Se dan cuenta todo lo que está pidiendo? Purifícame, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Había gozo en la vida de David en ese momento? No, estaba muy triste, estaba realmente mal. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Ven todas las cosas que pide solamente porque cometió pecado? Todo lo que él le dice. Y les voy a dar un consejo. Algo que no lo he hecho, lo empecé a marcar en mi Biblia, pero no lo he hecho completamente, pero yo pienso que lo pueden hacer ustedes. Cuando lean su Biblia y encuentren una oración que ustedes puedan apropiarse, anótenla en un cuaderno, para que cuando ustedes oren se apropien de esas palabras y se las puedan decir a Dios. Aprender a orar como David, yo creo que sería algo muy bueno para nuestra vida. Entonces, vean todo lo que le dice. Versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, no solamente era que lo perdonara, no solamente era que creara un corazón limpio, que lo hiciera, que le volviera el gozo de su salvación, sino además les voy a hablar a los pecadores de ti, para que se arrepientan de su pecado. ¿Sí? Es todavía dar testimonio. Versículo 14 dice, líbrame de homicidios, porque él mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé. Dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Dice el 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. O sea, no solamente va a abrir, no solamente le está pidiendo que le dé la oportunidad de compartirles a otros de la palabra de Dios, sino que también les está diciendo, abre mis labios para cantar alabanza, para alabar a Dios. Y si alguien tiene salmos para alabar a Dios, pues es David, ¿no? 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, si tú has cometido pecado y no te has humillado, si no te has arrepentido, si no sientes dolor, pues Dios no te va a utilizar. Pero si vas con un corazón humillado y contrito,
Dios no te va a despreciar. Versículo 18 dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. O sea, lo que está diciendo es, cuando tú estás a cuentas con Dios, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, entonces sí Dios se va a agradar de tus sacrificios. Porque mientras cualquier otro sacrificio que hagas, si no estás bien con Dios, de nada sirve, ¿no? Necesitamos estar a cuentas con Dios. Vemos que era importante para David restaurar la comunión con Dios por el pecado que había cometido. Sí. Y la verdad es que David estaba en verdad arrepentido de su adulterio con Betsabé. Él estaba sumamente arrepentido. No solamente fue lo de Betsabé, fue lo del esposo de Betsabé, porque lo mandó prácticamente a asesinar. Y sabía que todo eso iba a dañar a la gente. Tu pecado muchas veces puede dañar a los que te rodean. Pero vemos qué hizo David. David de verdad se arrepintió, hubo sinceridad en su arrepentimiento y Dios lo perdonó misericordiosamente. Hermanos, ningún pecado es demasiado grande para que no reciba perdón. En una ocasión, hace algunos años, mi papá andaba mal, mi papá no era creyente y andaba cometiendo pecado como David con Betsabé. Y hubo una diferencia ahí entre mi mamá y él. Él salió de la casa. Y yo me acuerdo que lo único que le dije a mi mamá cuando mi papá salió: mamá, es mi opinión, pero yo se la quiero compartir. Pero yo pienso que mi papá no debe volver a la casa si no es arrepentido y con Cristo en su corazón. Pasaron como 2 años, no sé cuánto tiempo pasó, la verdad no recuerdo, pero sí pasaron más o menos 2 años. Yo me lo encontraba en la calle y no nos hablábamos. Y un día me dijo mi mamá: hijo, tu papá quiere hablar contigo. Le dije: pero pues yo no tengo nada que hablar con él. No es que él quiere hablar contigo. No, yo te dije que si él no viene arrepentido y con Cristo en su corazón, yo no quiero hablar con él. Dice: pues es que él quiere hablar contigo porque él ya se arrepintió. Él ya le pidió a Cristo que entrara a su corazón. Él ya tiene a Cristo en su corazón. Él ya le pidió perdón a cada uno de tus hermanos. Nada más faltas tú. Y se cumplió esta parte que dice: ningún pecado es demasiado grande para que no reciba perdón. Ese día mi papá me pidió perdón y regresó a la casa, y ya pudieron mi mamá y mi papá ir juntos a la iglesia y pasar los últimos años de mi papá pues diferente a lo que era su vida sin Cristo. Entonces Dios reconcilia. La comunión con Dios no solamente fue restaurar su comunión con Dios, sino con la familia. Y Dios lo puede hacer, hermanos. Si sientes que nunca podrás acercarte a Dios porque has hecho algo terrible, Dios puede perdonar cualquier pecado. Cualquier pecado, Él lo hará. Quiero que sepan, hermanos, que aunque David pecó con Betsabé, en realidad David estaba reconociendo que lo había hecho contra Dios. Si nosotros vemos el versículo 4, él está diciendo: contra ti solo he pecado. Así es que, hermanos, los pecados nos hieren a nosotros mismos, pero también hieren a otros. Pero finalmente, aunque sea un pecado
que tenga contra alguien al que finalmente ofendo siempre es a Dios. Yo les decía, mi hijo desobedecía y nos pedía perdón a nosotros o al que haya ofendido, pero siempre le decía, Señor, perdóname, porque desobedecí a mis padres. Entonces, siempre es contra Dios, hermanos. Entonces, Dios quiere que vivamos con ese estilo de vida que nos muestra en su palabra. Todos tenemos la inclinación natural a hacer lo malo, y la verdad es que muchas veces esta inclinación es para complacernos a nosotros mismos, no a Dios. Entonces, al igual que David, hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios que nos limpie desde adentro, que nos limpie el corazón, que nos limpie el espíritu para tener pensamientos y deseos nuevos. Yo les decía de la lucha que yo tenía con los pensamientos, porque lo que el cuate ese que les decía que llegaba en su camioneta tocando el claxon, mentándosela a otro y diciéndole un montón de groserías y todos los días era lo mismo, a mí me llegó a tener la mente saturada de eso, que ya me había grabado todas las groserías que el otro decía, y cuando él llegaba y empezaba, yo ya las estaba diciendo en mi mente. Y yo pedí a Dios, Señor, quítame eso. Yo no quiero estar pensando esas groserías, ni siquiera me las están diciendo a mí, pero mi carne estaba luchando en tener esos pensamientos, hasta que Dios, después de estar insistiéndole mucho a Dios todos los días, me quitó es el estar pensando en los pecados de los demás. Hermanos, la buena conducta de cualquier creyente solo proviene de un corazón y un espíritu limpios. Eso es lo que necesitamos. Un corazón, un espíritu limpio. Así es que necesitamos pedirle a Dios que nos dé un corazón y un espíritu limpio para poder mantener esa comunión con Él, para poder mantener viva nuestra vida como creyentes, nuestro testimonio, nuestro crecimiento espiritual. Así es que esto es lo último que quería compartir de la lección. ¿Alguna duda, hermanos? ¿No? ¿Estamos bien? Ya cualquier duda le preguntan al pastor, porque yo ya no vengo la semana que entra. Si no hay, el domingo me agarran. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Tareas. Tarea tienen cuestionario, ¿verdad? ¿Y si los han contestado? ¿Los cuestionarios tú los revisas, Jackie, o quién los revisa el pastor? ¿Se le entregan al pastor? Ok. Entonces, para que le enseñen a Jackie sus cuestionarios, acuérdense que hay preguntas de repaso, son 10 preguntas. ¿De qué manera nos dio Dios la salvación? ¿Es la salvación una relación temporal con Dios? ¿Cómo es? ¿De quién depende la salvación? ¿Cuánto dura la comunión con Dios? ¿Cómo se restaura la comunión con Dios? Si una persona pierde su comunión con Dios, ¿deja de ser salva? ¿Cómo puede nuestra comunión con Dios llegar a ser una relación estable? ¿Qué pasos debemos dar para prevenir que se rompa nuestra comunión con Dios? ¿Cuáles son los pasos para restaurarla? Muy bien. Y tienen de tarea no solamente Primera de Juan 1:7, 1:9. En la siguiente lección también ya tienen ahí sus notas para que vayan aprendiendo el versículo que sigue de nuevo. Aprendieron Juan 5:24, ¿verdad? Primero, y ahorita 1 Juan 1:9. Y el que sigue no tengo aquí mis notas, pero hay que estudiarlo. De veras, si quien falta de su testimonio de salvación en media cuartilla, pastor pidió que escribieran cómo fueron salvos. ¿Se acuerdan? Entonces, cómo era su vida sin Cristo y cómo recibieron a Cristo, cómo fueron salvos. ¿Sale? Ok, pues vamos a orar para terminar. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, cuántas gracias te damos, Señor, porque
pudimos terminar esta lección el día de hoy, que no porque la hayamos terminado la vamos a echar a un lado, Señor, sino es algo que cada creyente debemos de buscar, el mantener nuestra comunión contigo, Señor, no solamente para crecer espiritualmente, sino para mantener más fuerte nuestros lazos contigo, para poder ser luz donde quiera que vayamos, Padre. Ayúdanos a entender la importancia de huir, de escapar, de resistir, tanto del pecado como de la tentación, como de los ataques del diablo, Señor, que estemos prestos, Señor, para echarnos a correr, para abandonar el lugar donde podemos ser tentados y podemos caer en pecado, Señor. Ayúdanos a ser fuertes y conocer la Escritura para que, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que la utilizó para que el diablo huyera después de haberlo tentado. Señor, ayúdanos a mantener esa comunión contigo, no solamente orando, no solamente leyendo tu Biblia, tu palabra, Señor, sino también congregándonos con fidelidad. Padre, te rogamos tu bendición por este grupo, por los que están en la transmisión, que tú toques nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a ser fieles, a mantener esta comunión estrecha contigo. Te rogamos que ahora nos lleves con bien a casa, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.